Entonces, vamos a trabajar el tema de las alarmas, cómo se señalizan, la señalización de alarmas, y para ello, entonces, vamos a mirar cómo sería el caso. El caso es que cuando por alguna entrada se establezca que hay una condición que hay que alarmar, llega una orden de alarma, nosotros tenemos dos posibles formas de presentar, ¿sí?, de las formas tradicionales, y una es a través de señales lumínicas. Cuando se trata de señalizar, de manejar señales lumínicas, pues una posibilidad sería tener un piloto en el, en el tablero, pero el piloto en el tablero tiene el factor inconveniente de que lo va a ver solo quien esté junto al tablero. El otro puede ser usar una baliza, que en ese caso están colocadas encima, en un punto visible desde lejos, y se puede mirar desde lejos lo que ocurre con una máquina. Y el otro tipo de señalización son señalizaciones acústicas, que dependiendo del medio, hay medios en que no se pueden usar porque hay que tener total silencio, otros medios en que en cambio el ruido es tan alto que no se escucharían, pero generalmente se usan de distintas naturalezas. Hay unas que inclusive son más fuertes que el ruido normal, o se ponen muy altas para que propaguen a todas partes aunque haya mucho ruido. Otras que son simplemente tipo buzzer. Entonces estas señales se acostumbra a ubicarlas de acuerdo al caso. Ambos tipos de señales son lo que se llamarían salidas on-off, o sea, son salidas de prender y apagar. Entonces, un caso tradicional puede ser cuando tenemos el estado que está vigilando, y cuando se dispara la alarma, entonces lo primero que se hace es que empieza a trabajar la señal lumínica y la señal acústica. Posiblemente después de un tiempo solo quede la señal lumínica, posiblemente destellando, y cuando desaparezca cuando desaparezca la alarma, entonces básicamente ya se regresa al estado de alarma, ¿sí? O sea, cuando la alarma ya no está. Pero pueden ocurrir casos en que la señal, la señal lumínica no sea atendida después de cierto tiempo. A ver, aquí vamos a... Y aquí puse un tiempo para quitar la señal acústica, pero aquí la señal lumínica puede quedar todavía trabajando. Quitemos este caso. Y después de otro tiempo, ¿sí?, la señal lumínica pasa a una fase ya de alarma más persistente, y posiblemente cuando sea atendida la señal, se pasa a un estado en que la señal lumínica sigue permanente hasta que la alarma desaparezca, ¿sí? Si estando durante la señal acústica ocurre el reconocimiento, entonces de una vez venimos a este estado, o sea, si hay acknowledge, o si ocurre en este punto. Entonces ahí tenemos los distintos casos, y ahí miraríamos entonces en este momento cómo se manejan esas señales. Entonces vamos a hablar aquí de la señal de la alarma. Entonces por aquí, por la entrada 0, vamos a amplificar. Por la entrada 0 entramos con la alarma, y digamos, sería la alarma 1, si renombremosla como
1, porque podemos tener más fuentes de alarma, ¿sí? Decíamos que por esta entrada 7 tendríamos el reconocimiento del acknowledge, ¿sí? Y la pongo aquí en la entrada 7 porque podemos tener entradas de alarma otras, ¿sí? Entonces, este es común para todo el sistema. En las salidas podemos tener la baliza en este caso, ¿sí? Y tener, ya vemos aquí la sordina o la acústica, la salida acústica. Y entonces, para conectar esta salida acústica con la tarea, pulsamos clic derecho sobre la tarea, elegimos la opción de agregar salida y luego desde el tornillito que tiene la salida, clic, soltamos el clic y luego conectamos a la acústica y ya quedan las salidas conectadas. Entonces, luego decimos que la secuencia, vamos a hacer la secuencia, para ello voy a trabajar por ahora en la pantalla completa. Entonces, agregamos el estado, decíamos, el estado en que está alarmado. Luego teníamos un estado por aquí, que es el estado el estado en que estábamos en que estábamos silenciosos, el estado en que está silencioso. Y luego el estado que dibujamos en que estaba, digamos, crítico, o sea, un estado crítico en que ya es demasiado, ¿sí? Y un estado en que está esperando a reponer, ¿sí? O sea, llamémoslo en que la alarma persiste, ¿sí? Pero ya fue atendida, ¿sí? Entonces, decíamos que para hacer estas transiciones de estado, entonces, vamos, ahora sí voy a amplificar. Entonces, en el caso de este primer estado, aquí en este estado alarmado agrego dos maniobras. Agrego la primera maniobra y digo que tiene que ver con poner la baliza. Y le doy clic derecho, agrego la siguiente maniobra y aquí viene prendida la señal acústica. La señal acústica puede estar, ambas deberían estar sonando intermitentes en este caso. Podemos dejar la acústica todo el tiempo o ponerla intermitente. Vamos a poner intermitente la baliza, entonces llamamos las funciones, le damos clic izquierdo sobre on auto y llamamos la función de entrada que genera pulsos. Entonces le decimos que los pulsos son cada constantes, valor numérico, y decimos que los pulsos son cada 300 milisegundos, o sea, pulsos relativamente lentos. Aceptar, y aquí le damos a aceptar. Entonces, la baliza está pulsando cada cierto tiempo, la acústica la dejamos fija, y esto cuando ocurre, cada que agregamos una transición entre el reposo y la alarmado, y le decimos que es cada que la alarma se sostenga durante un segundo. Entonces, clic, le decimos que agregar la función, aquí en contadores ponemos un retardo on delay y le decimos que la variable que vamos a detectar se llama alarma 1, que el tiempo de retardo, 1000 milisegundos, un segundo, y el valor de comparación más de 1000 unidades ADC. Entonces queda la señal que si aparece una señal de alarma y se sostiene durante más de un segundo, ya ampliar aquí, si aparece una señal de alarma durante más de un segundo, entonces se alarma el sistema.
Luego decíamos, sí, para pasar a una alarma silenciosa, podemos copiar, le damos clic derecho sobre la maniobra de baliza, le decimos que copie la maniobra, venimos al silencioso y clic derecho, pegar la maniobra. Entonces aquí trajimos la misma función y luego hacemos la transición entre y entonces, ¿qué estamos diciendo? Después de, digamos que 5 segundos, podemos, ya hace tiempo, pues depende del caso particular. Con este botoncito del lado derecho, subimos las unidades o bajamos de 10 en 10 o bajamos de 20 en 20, perdón, o bajamos de 20 en 20. Y con este subimos de 1000 en 1000, o sea, subimos de segundo en segundo o bajamos de segundo en segundo. Eso nos ayuda más rápido a obtener el valor. ¿Por qué sería de 20 en 20? Porque la tarea está en 50 Hz y 50 Hz corresponden a 20 milisegundos. Listo, entonces aquí tenemos que ya cuando ocurra ese tiempo, deja de sonar la señal acústica y sigue la baliza. Y luego, ya para pasar a un caso crítico, entonces podemos usar la misma, o sea, le damos clic derecho sobre esta maniobra, también le decimos copiarla, la pegamos en este caso, en este estado de crítico, y le podemos cambiar el tiempo, o sea, con el mouse sobre 300, no hay que darle, si le damos clic derecho estamos llamando todas las funciones generales, pero si le damos clic es porque vamos a cambiar clic izquierdo, vamos a cambiar esa constante. Clic izquierdo, aquí aparece constantes, valor numérico, y ya como es algo crítico, entonces vamos a bajarlo. Tengo miles, centésimas, decenas, entonces bajemos a algo, a 150, que es la mitad de eso, a una parpadeo mucho más rápido, un destello más rápido, aceptar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que 150. Y cuando pasamos de acá hasta acá, cuando también pasa otro tiempo, si agregamos una transición y digamos que pasan otros 5 segundos, realmente no hay que esperar 5 segundos, no hay que esperar, pues el tiempo debe ser el que establezca el proceso, o sea, ya eso depende porque eso puede ser de minutos, ¿sí? Luego, después de esto, ya se queda aquí esperando a que haya atención, ¿sí? Cuando haya atención, agrego la transición al estado en que ya la alarma persiste, o sea, ya agregamos una maniobra en que la baliza es igual a verdadero. Si yo le digo de pegar, vamos a borrar yo elimino suprimo la maniobra y agrego una maniobra. Dejo de pegar, agregar maniobra. Agrego una maniobra en que la baliza es igual a 1. Esto cuando después de que haya habido reconocimiento, reconoce. Y cuando desaparezca la alarma, aquí la transición, si desaparece la alarma, entonces aquí ponemos cuando la alarma 1 sea igual, ¿sí? Entonces aquí sobre true pulsamos clic izquierdo, sale el menú y donde dice estados lógicos elegimos falso. Si la alarma ya está en falso, si uno diría, bueno, y si aquí se alarmó y ya de una vez está en falso, deja de hacer esto. No, debe esperar de todas maneras a que haya reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa si cuando está en esta fase hay reconocimiento? Entonces agregamos la transición que viene a el estado de persiste. ¿Por qué lo hacemos así? Porque entonces lo que estamos diciendo es, más arriba, más abajo, listo. Estamos diciendo de que si inmediatamente ocurre la alarma, hacen reconocimiento, se viene de una vez al estado en que está esperando a que desaparezca la falla para reponerse. Si la falla había desaparecido antes, entonces cuando venga ese estado, inmediatamente con esta opción de alarma en falso, regresa al estado de reposo. O sea, la alarma fue atendida inmediatamente. Si cuando está en silencioso también ocurre lo de persiste, también entonces
venimos y agregamos la transición para ir a, aquí quedó por este lado, vamos a mover, quedó aquí, entonces vamos a correr esta transición de ahí, vuelvo y pongo esta, y el botoncito que no hay. Listo, volvemos y movemos acá, y aquí, esta viene acá, vamos a, no nos da más, vámonos por aquí más bien. Bueno, entonces aquí decimos que si persiste es igual a verdadero, puedo copiar esta, clic derecho sobre esta condición, la copio y la pegamos en este punto, pegar. Listo. Luego, también si estamos hacia ahí están ya. Entonces, si la alarma todavía está en el ciclo acústico y la reconocen, viene a persiste. Si está en el ciclo silencioso y reconocen, también viene, o si está en el ciclo crítico, hace lo mismo. Entonces, eso ya, con eso, teniendo ese caso, entonces procedemos a enviar el programa al automata programable. Ahí vemos cómo está progresando. ¿Con qué lo enviamos? Dándole clic sobre este botón de quemar y ya él empieza aquí en la ventana a mostrarnos el progreso de la compilación. Ahí quedó transferido y entonces ya si nosotros fuéramos a tener una alarma, vamos a mirar en el mímico de procesos y agregamos un sensor de alarma, vamos a poner una alarma tipo input, una alarma que uno maneja con la mano y le decimos que la alarma entra por esta ventana, que entra por la entrada 0 y aceptar. Vamos a tener adicionalmente un botoncito agregamos un botón de reconocimiento, ¿sí? Va a entrar por la entrada 1, es 7, perdón, por la entrada 7 va a llegar el reconocimiento. Ahí tenemos los dos. Le podemos poner etiquetas al botón y a la alarma. Y digamos que al lado de la salida vamos a tener un indicador, ¿sí? Tipo baliza. Entonces, cuando escogemos la baliza y la vemos y le decimos cuántos segmentos tiene. Entonces, vamos a decirle que no tiene 3, sino que tiene 1. Podemos ponerle 3, esa es otra forma de manejar en la baliza. Decirle que, o sea, de acuerdo al color, establecer qué va pasando. Aquí lo vamos a hacer con 1 y lo que establece, lo que va ocurriendo es la velocidad. Entonces, decimos que esa baliza está conectada. El segmento que tenemos está conectado a la entrada, a la salida 0, ¿sí? Y ya podemos colocar una señal lumínica. En este caso, la señal lumínica la voy a indicar, lo voy a colocar como piloto, ¿sí? Y lo pongo en la salida 7. En este caso, vamos a mirar, vamos a ver ambas sus comportamientos y ya tenemos el tablero armado. Al pulsar Start, vemos que están apagados estos. Vemos que arriba vemos la comunicación, ¿sí? Que hay una comunicación permanente con el PLC. El PLC está respondiendo. Entonces le damos a la alarma. Tengo que dejar esto durante más de un segundo. Si no, no ocurre la alarma. Vamos a ver. No ocurrió. ¿Por qué? Porque la alarma tiene que persistir y como observamos aquí, aparece y se desaparece. Que si alcanzo a ver la cliente. Miren lo que está pasando. El piloto, ¿sí? Listo. Entonces vamos a darle reconocer y la alarma desapareció. Voy a cambiar este sensor, ¿sí? Por un interruptor. ¿Para qué? Para la alarma sea más. Para ello no voy a borrar sino que le voy a cambiar
Voy a cambiarlo de puerto, ¿sí? Voy a ponerlo en el puerto 1, aceptar. Voy a poner un interruptor para nosotros poder hacer uso más. ¿Dónde están los interruptores? Maniobra. Un switch que me permita, y este switch le digo que me va a manejar. Pero esto es que así. ¿Qué variable de entrada del automata va a manejar este interruptor? Entonces le digo que la entrada 0. Porque un interruptor para poder nosotros obrar, esto lo voy a dejar que no lo vamos a usar, y para poder obrar sobre el proceso de diferentes maneras. Voy a poner la baliza a destellar más lento para que lo alcancemos a ver acá, y los tiempos los voy a poner, perdón, en el programa voy a poner los tiempos, este destello de 300 lo voy a poner de que sea un destello en constantes, que esté el destello lento lo voy a poner, digamos que destelle cada 2 segundos, o sea, unos tiempos realmente largos, ¿sí? Aceptar. Aquí estos son los mismos 2 segundos, no voy a copiarlo. Podría copiar la maniobra, pero realmente eso tampoco es muy largo cambiar estos valores. Y este otro que está en 150, lo estoy cambiando porque como lo estamos manejando en el simulador de proceso, él posiblemente nos gaste, sea más lento que estos tiempos, entonces no alcanzamos a ver bien esos destellos. Después de cambiar en el programa, debemos de nuevo, usando clic en el botón de quemar, enviar el programa y vemos que aparece de nuevo el diálogo y va a ser programado el autómata programable. Listo. Cuando entramos de nuevo acá al mímico de procesos, ahí tenemos entonces, voy a minimizar porque aquí se alcanza a ver. Entonces tenemos el interruptor, la baliza, el piloto, el buzzer, ¿sí? Y el botón de reconocimiento. Entonces arrancamos, vemos arriba los destellos, ¿sí? Vemos arriba que está comunicando y activamos la alarma. Entonces la alarma cuando ocurre vemos que la señal se apagó, pasó a silencioso, sigue destellando y luego después cuando es crítico, miren que es más rápido. Ven, ya pasó a crítico, está más rápido y ahí se queda en crítico hasta cuándo, hasta que le pulsemos reconocimiento. Como la alarma persiste, ¿sí? La baliza sigue prendida hasta que reparen el daño. Aquí ocurrió algo y fue que se nos alcanzó a disparar de nuevo la alarma. Miren lo que ocurre, se nos disparó de nuevo la alarma. Entonces, ¿por qué? Porque el simulador alcanzó a mandarle un pulso antes, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que darle reconocimiento. Pero no es correcto eso. ¿Qué pasaría? Y eso puede pasar en el caso real. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos colocar en ese caso un estado adicional aquí entre estos dos, un estado que nos diga que solamente después de pasar cierto tiempo en el estado de reposo, haga la función de reconocer la alarma, ¿sí? Entonces, porque curiosamente la alarma se debió haber sostenido durante el segundo y no lo hizo. Entonces, uno puede poner un estado intermedio. Cuando ocurre eso, vamos a hacerlo. Clic derecho, agregamos un estado. Y no vamos a poner el detalle de él, ¿sí? Y por acá, bajamos un poquito todo, listo. Y ese estado, entonces, para pasar de esta transición, pasarla a este estado, le damos clic derecho, ahí sí voy a amplificar para mostrar. Sobre este le damos un clic derecho. Y aquí dice cambiar destino. Cuando seleccionamos esa opción, se aparece este cursor, luego traemos el mouse hacia el estado donde queremos que sea el nuevo destino
y vemos que la transición cambió el estado al que va a llegar. Entonces, va a llegar a este estado y aquí podemos poner una transición de un tiempo mínimo, digamos, una transición de unas décimas de segundo. Y aquí pongámosle una décima de segundo, o sea, un tiempo de estado muy pequeño, ¿sí? Entonces, bajemos a 0 aquí y aquí le ponemos 100. O sea, una décima de segundo, o sea, un tiempo imperceptible. Volvemos y programamos el autómata. De nuevo aparece el diálogo y miramos en él. ¿Sí? Listo. Entonces, estando ahí en ese punto, vamos ya a mirar ya el mímico cómo quedó. Cerramos esta ventana, cerramos el amplificador y vamos al mímico de procesos, iniciamos el proceso, generamos la alarma, hacemos un reconocimiento de ella, entonces queda activado porque la alarma todavía persiste, quitamos la alarma y ya no ocurrió. Entonces miremos el efecto que tiene un temporizador sobre los efectos, sobre el trabajo del programa. Son temporizados que es conveniente ponerlos para no generar falsos disparos. Voy a generar una alarma e inmediatamente la retiro. Entonces no alcanzo a transcurrir el segundo y por lo tanto eso fue un ruido que no alcanzo a disparar, ¿sí? Ahora voy a generar una alarma que persiste más del segundo, pero la voy a retirar inmediatamente. Entonces miren que sigue la alarma, aunque haya desaparecido la alarma, desapareció la orden acústica porque pasó el tiempo. Aquí sigue destellando hasta que la reconozcamos. Y como reconocimos y no estaba la alarma, inmediatamente se apaga la luz. Vamos a volver a hacerlo. Reconocemos durante un segundo. Acústica y señalización lumínica. Reconocemos, desaparece todo de una vez. Dejémoslo, a ver, que aparezca la alarma. Acústica, lumínica destellando. Desaparece la acústica, o sea, sigue silencioso. Vamos a dejarlo que progrese a crítico. La alarma ya no está, pero aún así no la han reconocido. Aquí está más rápido y reconocen y apagó. Entonces ahí tenemos el manejo de las señales acústicas, de las señales lumínicas, y aquí estamos usando una baliza, pero lo estamos usando solamente un segmento. A esa baliza podemos agregarle más segmentos. En un futuro miraremos cuáles son los casos en que es recomendable usar balizas de más de un color, porque no solamente usaría para el caso de alarma, sino que también sería interesante el manejo de la baliza para mostrar estados de procesos. Muchas veces lo que indica la baliza no es que puede indicar que ocurre una alarma, pero la misma baliza nos puede indicar que un proceso terminó de operar o que un proceso está en estado crítico. Entonces,